Vamos a calcular la perspectiva cónica de una casa. Nos dan la casa bajo dos vistas. Vamos a poner el plano del cuadro, por ejemplo, aquí, y el punto de vista aquí. O sea que esto es visto desde arriba, aquí el punto principal, y ahora vamos a colocar la casa, por ejemplo, según esta posición. Una arista del muro está tocando el plano de cuadro, o sea que si prolongamos, aquí tenemos la parte más externa de la casa. Bueno, tenemos entonces visto desde arriba la posición de V, el plano del cuadro, la casa, y nos dan otra vista de la casa aquí. Vamos a poner un tejado a dos aguas, pero asimétrico, de manera que viene por aquí viene la proyección de la casa, aquí está la línea de tierra, a continuación esta para el tejado va a tener, por ejemplo, una planta baja, esta línea paralela a la línea de tierra, a esta y ortogonal a esta, y ahora un piso. De repente el tejado va a llegar hasta aquí. Vamos a hacer que tenga un pequeño alero, muy pequeño, así ya no lo calculamos, y vamos a poner aquí un añadido al tejado, con otro pequeño tejado, con otro pequeño alero. Vamos a poner aquí una ventana lateral, y aquí, por ejemplo, alguna también. Bueno, tenemos la planta de alzado según esta posición. No vamos a poner aquí, por ejemplo, otra vista, porque ya nos quitaría el espacio para la perspectiva. Simplemente pensamos que sabemos cómo sería la proyección de la fachada principal. Entonces marcamos una línea paralela al PC, siempre paralela, a no ser que queramos trasladar medidas. Tenemos aquí una traza, vamos a marcar las trazas para hacer el cuadrilátero. Las trazas es donde la prolongación de las líneas corta al plano de cuadro. Vamos a ser un poco más exactos haciéndolo con regla. Y corta el PC aquí. Entonces las trazas siempre las subimos mediante líneas ortogonales mediante líneas ortogonales a la línea de tierra, que es esto. Bueno, tenemos ya estas trazas y vamos a colocar, por ejemplo, el punto de vista a la altura esta, más o menos a la altura de un poco por encima de la puerta. Entonces, esta es la altura del horizonte, que es donde está la altura de V, la altura del punto de vista. Entonces, esta distancia es la que debemos coger entre la línea de tierra y el horizonte. Cogemos la medida, parece que es 1,2 centímetros, más o menos por aquí. Hacemos una línea paralela a la línea de tierra y tenemos ya el horizonte. Como la traza está aquí y ahora tenemos estas dos siguen la dirección hacia esta fuga. Eso quiere decir, si alejamos un poco V para que se vea parte de esto, para que se vea al menos algo de aquí, porque si nos ponemos más hacia aquí no vemos esta parte de la casa. Entonces lo que hago es alejar esto un poco. Imaginamos ahora que, por ejemplo, aunque cojamos el papel de abajo, que V está aquí, y ahora ya veremos esto, ¿no? O aquí mismo. Entonces seguimos la dirección de la casa y tenemos aquí una fuga
y seguimos la dirección por aquí de la casa. Bueno, no sale fuera, podríamos utilizar puntos de fuga reducidos, pero vamos a hacer, para no complicar la cosa, que salga dentro. Y vamos a bajar el punto de vista, por ejemplo, hasta aquí. Entonces el punto de vista real está aquí y por tanto al hacer la paralela a esta línea tenemos aquí la fuga, ahí está la fuga, y la otra nos queda justo en la esquina aquí sobre la línea del horizonte. O sea que tenemos ya ahí las dos fugas. Eso quiere decir que este cuadrilátero viene hacia aquí, esta línea, y la otra viene hacia aquel punto. Mientras que esta línea viene de aquí, sale, va hacia aquel punto. Como vemos, nos queda muy estrecha la casa porque la distancia entre horizonte y línea de tierra es muy pequeña. O sea que esta es la parte de la casa, sale de este punto y viene hasta aquí, con lo cual ya sabemos que la casa pasa por estos 4 puntos. Y esto, si lo hacemos un poco más preciso, que se deformó ahí la línea, o sea que pasa por este punto y por este, que corresponde a este y a este. Levantamos verticales. Entonces ya ahora nos acercamos, cogemos las alturas, tenemos la primera altura, que es esta, la cogemos aquí, podemos coger con regla 1, casi 1,6. O sea que la altura de la casa viene por aquí. O sea, es esto, y ahora corta aquí. Y ahora la siguiente altura, pues prácticamente lo mismo. O sea que tenemos ya ahí los dos bloques, el bajo y el primero. Y ahora tenemos esta dirección. O sea que nos imaginamos esto, pero siguiendo la dirección esta, y podemos coger este mismo ángulo alfa. Vamos a verlo aquí. El ángulo alfa, este, lo colocamos aquí. Eso quiere decir que el triángulo abatido, aquí hago una ortogonal, tiene aquí la fuga. O sea que esta medida h he de colocarla a partir de, lógicamente esto está en el horizonte, a partir del horizonte esa es la dirección para la fuga. Entonces, a partir del horizonte cojo esta medida h y la coloco aquí. Vamos a medirla. Bueno, a lo mejor esto es un triángulo, parece que es un triángulo que tiene un ángulo ligeramente mayor. Tendríamos que medirlo con un transportador, o también coger las medidas con el compás esta y esta y colocarlas aquí y aquí, con lo cual, bueno, vamos a imaginar que sea esta la altura. Entonces esta medida la cojo, es 3,1 y la traigo aquí. O sea que corta aquí, eso quiere decir que el tejado viene por aquí, con su fuga. Bueno, si no queremos hacer todo esto, basta con que cojamos aquí la altura esta. Es la altura 4,4 y corresponde a esta traza. Habíamos dicho, correspondía a la traza esta. O sea que si unimos este punto con la fuga, debe pasar exactamente por aquí, por este punto.
Bueno, fuimos bastante precisos aquí, con lo cual ya tenemos que el tejado es esto y esto. O sea, viene por aquí, corta aquí, pasaría por la vertical de este punto. Mientras que el otro tiene esta misma altura correspondiente a esto. O sea, desde este punto hasta aquí, este punto de atrás era este. Y podríamos hacer también la altura, pues aquí. Continuamos esto en la perpendicular y ahora cogeríamos este triángulo. Y este triángulo que tiene un ángulo mayor aquí, entonces colocaríamos el ángulo y esta medida la colocaríamos debajo de esto. Eso quiere decir que realmente sobre esta vertical pues nos quedaría aquí debajo. Bueno, si vemos que queda pequeño cuando debería ser más grande es una cuestión de precisión, o sea que si alineo esto bien con esto, realmente tendría que quedar más abajo, es más grande que esto, porque el triángulo tiene aquí un ángulo mayor. Bueno, como ya hice la primera y solo es unir esto con esto, ya me vale. Entonces tengo ya la casa, ahora para calcular esto también tendría que coger las alturas, la inferior y la superior, colocarla a partir de esta traza y fugar, de manera que me vendría aquí la ventana. Y lo mismo con esta. Con su posición aquí, proyectaría esto, lo subiría y proyectaría, de manera que al subir obtendría aquí ya esto. Vamos a hacer alguna ventana. Y ahora a partir de aquí la hacemos al revés, la perspectiva. O sea, partimos de la perspectiva de detalles. Vamos a coger, por ejemplo, aquí y un balcón. Vamos a ponerlo aquí. Fugaría hacia aquella fuga y fugaría hacia esta. Cortando aquí y fugando también hacia esta, dejándonos ver ahí parte. Si el horizonte está por debajo, se ve parte de abajo del balcón. Vamos a poner aquí la ventana hasta aquí. Y aquí, por ejemplo, una puerta. Entonces vamos a utilizar otro método para la base. Una vez que tenemos, por ejemplo, aquí una puerta, una ventana, como vemos la casa es muy asimétrica, pero bueno, no importa. Y vamos a poner aquí una última ventana. Bueno, ¿cómo sabemos realmente a qué distancia está esto? Bueno, si yo, por ejemplo, alineo, voy a poner aquí bien el punto de vista, ver algo más de música. Bueno, si yo, por ejemplo, lo que decía, este punto bajo una vertical, realmente está aquí sobre el plano del cuadro. Entonces alineo con V este punto, V era esto, o si esto al final lo descartamos y este también, alineo y tengo aquí este punto. Ahora bajo, a ver, así sale todo. Ahora bajo esto aquí y alineo con V otra vez. Eso quiere decir que la puerta que se proyecta aquí sobre el plano del cuadro la subo y en la realidad esa puerta es esta medida. Con lo cual hay una forma muy fácil de obtener todos los elementos y es a partir de las secciones de los rayos visuales por el plano del cuadro, los proyecto en la parte superior, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, esta ventana bajo el extremo aquí hasta el cuadro, alineo con V y corta aquí detrás, lo mismo bajo hasta el cuadro, alineo con V, corta aquí detrás. Por lo tanto, la anchura de la ventana es esta y la altura la coloco a partir de aquí, o sea que es esta. De esta manera podría obtener todos los elementos de la casa. Bueno, por último, esto está exactamente sobre esta dirección, proyecto y fugo.
Entonces eso lo levanto a la altura a la que esté, tendría que tenerla aquí en esta vista y llega exactamente hasta este punto. Vamos a hacerlo por ejemplo hasta aquí. Aquí la ampliación esa sobre el tejado sería esto, un rectángulo visto desde arriba, que puedo hacerlo también, dibujarlo en planta y subirlo y darle las alturas reales como hago con todas las alturas, de manera que aquí, siguiendo esta dirección, sale de aquí, va hacia aquella fuga, con lo cual ya sé que va a quedar sobre esta línea y va a quedar aquí sobre el tejado, y esta línea de pendientes va a ser la misma que esta, o sea que va a tener la misma fuga, mientras que esta, como vemos, es todavía un ángulo con menos inclinación. Ahora bien, puedo calcular también este punto, su posición real, proyectarlo aquí arriba y aquí lo tengo, ¿no?, a la altura que sea. Y lo mismo esta altura, darle a partir de aquí la medida real y proyectarla. Bueno, en principio, como es bastante evidente, directamente la vamos a hacer así. Aquí abajo tomamos la medida, la proyectamos, fugamos, y aquí donde venía por abajo levantamos vertical, vertical, y aquí unimos, y aquí fugamos otra vez, con lo cual aquí tendríamos, por ejemplo, un ventanuco. Bueno, una vez ya que tenemos la casa, podemos dar algún detalle, por ejemplo, simular que esto tiene ligero alero, y lo mismo por aquí detrás. Fugamos hacia aquella fuga y hacia aquella. Y lo mismo para el tejado de esta. Vamos a bajar un poco esta ventana, lo mismo esta. La puerta para el balcón también la bajamos un poco, y esto también lo bajamos. Esta fuga hacia aquel punto de fuga. Marcamos la línea de la casa, de la base, y la arista del extremo. Bueno, tenemos ya a partir de la planta que venía por aquí. Conviene dar importancia a ciertas líneas para que quede más claro por dónde va la posición de todas las líneas de la casa. Y ahora por último le damos unas pequeñas sombras. Por ejemplo, vamos a mantener toda una zona oscura lateral. Intentamos que sea lo más homogéneo posible. Lo mismo aquí. Esto proyectará algo de sombra por debajo. Esto también. Y esto proyectará sombra en el lateral. Si tiene aquí una persiana, también la persiana proyecta sombra, y lo mismo aquí. Proyectando aquí más sombra. Y en la parte superior. Lo mismo aquí. Ahí está. Ya vamos a hacer que esté toda baja. Por aquí debajo se ve este plano.
siempre esta forma de L invertida. Lo mismo el balcón, este lateral, todo. Bueno, si mantenemos que la sombra viene a parar aquí, a este punto, la sombra de este segmento es esto, nos acercamos, por lo tanto la sombra de una vertical es una vertical, esto tira, ahora nos tenemos que alejar, tira por aquí, mientras que esto cae aquí. Entonces, como la sombra de esta línea que tiene, por ejemplo, la proyección aquí, sigue esta dirección, bajamos una vertical y donde corte aquí tenemos las dos fugas, la fuga de las verticales y la fuga de los rayos. Bueno, eso quiere decir que la sombra de este segmento es esto, la sombra de esto va al mismo punto FR, la sombra de esta será una paralela, va a F1, si le llamamos F1, y esto hacia FR. Y esto sale exactamente de la esquina, o sea que ahí tendríamos, ahora nos acercamos. Es muy pequeño para hacer aquí detalles, pero solo decir que, como sabemos, el entrante es más oscuro y aquí debajo que el extremo de la sombra. Vamos a poner aquí sombra otra vez y aquí también. Bueno, si queremos difuminar un poco para hacer tonos más homogéneos, esto también proyectará la sombra donde corte aquí y unimos con esto. Darle algún detalle. Esto sigue la sombra vertical y luego hacia aquí. Aquí vamos a poner la persiana más hacia aquí. Y aquí el extremo de esto. Bueno, también habría que proyectar, como esto fuga hacia este punto, el extremo de la casa vendrá por aquí. La sombra de esta línea irá hacia aquel punto. Si hago esto, vendrá hacia aquí. La sombra de este punto será esto, hacia aquí. Luego la de atrás, pues lo mismo, aquí. Y luego la sombra de esta línea de atrás fuga hacia aquel punto de fuga y la de arriba también. O sea que esa sería la sombra que proyecta, y aquí con el alero que también fuga hacia F1. Con lo cual ya podríamos también sombrar esto. Dando más contraste allí en el entrante. El tejado suele ser más oscuro, entonces podemos darle también un tono medio. Si aquí nos pasamos con la sombra de ella que debe salir de ese punto, debe estar perfectamente recortada de donde sale, luego ya se va dispersando
No me refiero a la dispersión de la luz, que es un concepto distinto, sino a las partículas que se van diseminando según los fotones, según nos alejamos de el punto donde sombrea en su origen. Bueno, ya para concluir, simplemente insisto mucho en lo de la zona más interior, más contraste. Bueno, pues ese es un boceto de una casa partiendo de las dos vistas. Y pensamos ahora, la luz, por ejemplo, viene según esta dirección y habría que ver si realmente pues tiene, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, una acera. Con el grosor de la acera. Si realmente tiene más luz la casa o la acera. O también si al ser más oscura la acera, darle aquí un adorno para que no sea tan sosa. Lo mismo, por ejemplo, un marco o lo que fuera. Entonces, si por ejemplo ponemos la acera más oscura y también la carretera. Podríamos seguir ampliando, por ejemplo, un muro o lo que fuera, la altura que fuera. Queda por encima del horizonte, no se ve la parte superior. Pues el muro no tendría por qué tener el mismo tono que la casa, podríamos variarlo. Bueno, pues lo dejamos aquí con este fondo de Chopin. Detalles para la casa. Insisto en los contrastes más cerca del objeto que proyecta sombra. Y conviene revisar por si falta alguna línea o conviene destacar alguna. Por ejemplo, esta por ser un entrante ahí debajo del alero. Esto no llega hasta el final, sino que iría hasta allá, o sea que aquí habrá un hueco de luz, pero bueno, como resulta nimio, pues ya lo dejamos. Dejamos aquí nuestro boceto a sombras con las dos vistas.